Hola y bienvenidos a lo que creo que sería el otro podcast de Jaime Ferraro. Hoy día estoy haciendo otra vez un podcast en solitario, no porque me haya cancelado mi invitado como la otra vez. Voy a tener un invitado esta semana para el podcast de Jaime Ferraro, pero lo voy a sacar un poquito más tarde. Pero me gustó el experimento de hablar de algún tema en particular, así que he decidido repetirlo con el formato del otro podcast de Jaime Ferraro, que es lo que venía haciendo hace un tiempo. No está mi hermano Mirko eh, para poner los beats, pero bueno, ese es un podcast cambiante que ya en algún momento volverá con algún formato también remasterizado. Pero mientras, aquí yo voy a usar este espacio para hablar libremente sobre algunas cosas de las que yo, la verdad, no sé mucho, pero sobre las que tengo curiosidad. Y cuando algunas personas me preguntan, pues algunas cosas se me van ocurriendo y me gustaría plantearlas para ver qué piensan los que siguen el podcast y si por ahí a alguno de ustedes les sirve alguna de esas ideas para darle vueltas a sus mismas ideas o qué sé yo, para abrir algún tipo de curiosidad o ayudarme a mí a aprender más sobre estos temas. Lo primero de lo que quiero hablar, una seguidora de este podcast, que también tiene un podcast muy divertido, que la pueden seguir en Instagram, que se llama Isota Cobianco, es una mujer italiana que vive aquí en Lima, me pasó esta sugerencia a raíz del podcast que hice hablando sobre lo de Chris Rock y Will Smith y Jada. Eh, ella me preguntaba qué cosa es peor, ¿no? ¿La agresión física o la agresión verbal? ¿Y qué es peor, la agresión física o la agresión verbal? Es verdad que muchas veces decimos, creo, que una agresión verbal puede ser peor que una agresión física, ¿no? Claro, conocemos casos, probablemente todos, de gente que es acosada, perdón, a través del bullying y termina suicidándose, lamentablemente. También sabemos de casos de gente que sufre maltrato verbal, ¿no? De, qué sé yo, de sus pares, de sus parejas, de sus padres, y las terribles consecuencias que eso puede traer, ¿no? Creo que, como muchas cosas hoy en día, confundimos la situación y la discusión precisamente por no abrir los matices necesarios en el tema. Entonces, si dijéramos, ¿qué es peor, la agresión física o la agresión verbal? Pues depende, ¿no? Yo pienso que, claro, definitivamente uno puede encontrar una agresión verbal que sea peor que una agresión física, pero creo que no deberíamos establecer jerarquías entre una y otra, porque precisamente ambas provienen de lo mismo. Entonces, una agresión verbal, ¿qué cosa sería, no? Si ponemos las dos en mismo nivel de intensidad, a ver, no vamos a comparar eh, una temporada de acoso verbal con una pequeña cachetada, ¿no? Ni tampoco vamos a comparar, pues, un golpe que te puede, o una golpiza que te puede mandar al hospital con que te insulten en la calle. Claramente tendríamos que establecer un paralelo más o menos equitativo de intensidad eh, para ambas manifestaciones de violencia, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que no es tan equiparable. Pero para establecer el matiz, yo pienso que cuando una agresión verbal se presenta, lo que usa, pues, valga la redundancia, al ser verbal, son palabras, ¿no? Entonces, las palabras que son signos, son símbolos que representan qué, ideas, emociones, sentimientos, momentos, o sea, lo que vayan a representar en el momento, ¿no? Entonces, si yo insulto a una persona, ¿no? Si yo agredo verbalmente a una persona, lo que estoy representando con esas palabras que uso es la violencia, la agresión, el desdén, el desprecio, cualquiera de las emociones que a mí me pueda generar esta persona, la rabia, lo que sea que haya causado, ¿no? El abuso, o sea, digamos, venga de donde venga la intención, ¿no? Lo que están haciendo estas palabras es representar como un código, como un símbolo, una intención, una emoción, algo, ¿no? Creo que entonces
la agresión física es otro símbolo de lo mismo. Por lo general, una agresión física, si estamos hablando sobre todo de una relación de abuso, no viene en un vacío, ¿no? O sea, viene acompañada precisamente de esas otras emociones que se representan en las palabras. Entonces, es probable que si alguien te agrede físicamente, eso venga acompañado también, no solo de agresiones verbales, sino de la intencionalidad, si es que cabe decirlo, o la intención de esas agresiones verbales. O sea, digamos, eh, una persona abusa de otra, en una pareja, ¿no? Imagínense que pues, un miembro de una pareja abusa del otro miembro de la pareja. Entonces, dado el caso, trata con desprecio, ¿no? Ve a la pareja hacia abajo, lo considera menos, entonces a la hora de ejecutar el abuso utiliza expresiones y términos que representan esas emociones, ¿no? Al mismo tiempo, al pasar a la violencia verbal, son esas mismas emociones que son llevadas a una representación aún más extrema, que es la violencia física. Entonces, yo considero que más allá de comparar qué es peor, la violencia verbal o la violencia física, tendríamos que tratar de entender en su totalidad los dos fenómenos, ¿no? ¿De dónde provienen? Porque al final están tan ligados, ¿no? El abuso verbal, el abuso físico, la violencia verbal, la violencia física. No estaríamos hablando, claro, como decía hace un rato, de que estés manejando por la calle y alguien te grite algo, ¿no? Que sería violencia verbal, eh, prácticamente inofensiva, ¿no? O tampoco estamos comparando con que, qué sé yo, alguien de muy poca fuerza, en un arrebato de furia, te pegue una cachetada. No es lo mismo que recibas pues un acoso constante de parte de una persona en forma de abuso, ¿no? Entonces, eh, digamos, las consecuencias más graves físicas definitivamente las tendría la violencia física, o sea, si lo ponemos todo en un promedio, pues, ¿no? Porque pues, te hiere, te ponen al hospital, te puede matar. La violencia verbal supongo que tendría que llegar a extremos mayores para poder traducirse en algo tan definitivo eh, como lo que logra la violencia física, ¿no? Entonces, creo que más allá de compararlos, como decía hace un ratito, lo que hay que hacer es tratar de entender los matices, qué está detrás de cada cosa, y entender que la violencia es una manifestación de otras cosas, ¿no? O sea, de emociones, de sentimientos, de miedos, de montones de cosas, según la circunstancia. Entonces creo que habría que mirarlo más desde esa perspectiva en lugar de compararlo, porque creo que hoy en día vivimos con la necesidad de categorizarlo todo, tomar decisiones rápidas, asumir una verdad sobre algún concepto para poder pasar al siguiente concepto y evaluarlo, ¿no? Y no nos tomamos el tiempo de contemplar las cosas, entenderlas en sus matices para darnos cuenta de que normalmente las cosas no se entienden en toda su dimensión, sino que se observan en sus diferentes matices y de ahí cada quien más o menos va sacando las conclusiones que le sirven, ¿no? Creo que eso es un poco lo que tengo que decir sobre eso. Espero te sirva, Isota, y a los demás. Tengo otro tema que anoté que me interesaba desarrollar un poquito, que es sobre la polarización y la cultura de la cancelación. A mí la cultura de la cancelación siempre me ha parecido un error, me parece un error hasta el día de hoy. Creo que ir y tratar de cancelar a las personas eh, está mal, porque lo que hace es, las personas al final son solamente manifestaciones, ¿no? De cosas que ocurren en el mundo. O sea, los humanos no hemos inventado la violencia, los humanos no hemos inventado eh, el abuso, o sea, en cualquier interacción entre dos seres, ¿no? Vivos, es posible que por miles de circunstancias distintas se generen asimetrías de poder. Entonces, en nuestra interacción natural con otros seres vivos, ya hemos tenido, mucho antes de civilizarnos, si es que podemos llamarnos hoy en día de esa forma, ya hemos tenido situaciones de violencia, hemos tenido situaciones de abuso. Eso no quiero decir que es normal como justificándolo, lo que quiero decir es que
es a través de nuestro proceso de civilización que dominamos ese tipo de impulsos que están ahí, que tienen que ver con nuestra biología. Y también con nuestra formación, con lo que aprendemos. No estoy diciendo que, no estoy hablando desde una perspectiva determinista, desde que la biología nos conduce a eso. Pero lo que quiero decir con eso es que hoy vivimos en una sociedad donde hay masas que castigan, ¿no? Que son muy punitivas. Ya no necesariamente estamos dándole a nuestros sistemas de justicia la labor de condenar y procesar a las personas. Estamos optando mucho por la justicia de las masas, ¿no? Y claro, más que nada supongo que es porque tenemos a las masas como pegadas, o sea, las tenemos ahí a la mano, ¿no? O sea, cada vez que uno quiere saber un suceso, hoy en día lo consulta y obtiene la información sobre el suceso casi que pegada a la reacción de las masas ante ese suceso, ¿no? O sea, hoy en día casi que de inmediato sabemos qué pasó y qué piensa la gente al respecto de lo que pasó, ¿no? ¿Cuál es la polarización específica con respecto al fenómeno? Sea cual fuere, ¿no? Hoy leía sobre la compra de Elon Musk a Twitter, que es como el templo de la polarización, Twitter, ¿no? Y claro, ves reacciones de un lado, del otro, y al final parece que nos enfrascamos en discusiones superficiales, ¿no? Sobre, o sea, y no me refiero a que no tengan importancia, sino que son literalmente la superficie del fenómeno que en teoría estamos tratando de desmenuzar o descifrar. Quería hablar de esto específicamente por el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que está siendo transmitido estos días en YouTube. He visto algunas partes. La verdad es un caso con el que estaba familiarizado ya hace tiempo y me parece que es un caso realmente simbólico porque demuestra no solamente que la violencia puede venir de cualquier lado, definitivamente los hombres solemos tener una mayor carga de agresividad, ¿no? Es biológicamente la mayoría de veces es así. Entonces eso hace que cuando ejercemos violencia, claro, por lo general nuestra violencia, la de los hombres, tenga consecuencias más graves, ¿no? Pero no significa que los hombres ejerzamos más violencia que las mujeres. Hay muchos estudios que demuestran que el nivel de violencia en las parejas eh, es bastante, bueno, vale la redundancia, parejo, entre hombres, mujeres, parejas de mujeres y mujeres, hombres y hombres, abuso de parte de la mujer al hombre, del hombre a la mujer, es bastante parejo. Lo que pasa es que las consecuencias suelen ser más graves cuando es el hombre el que agrede por un tema de fuerza física y de agresividad, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con el suicidio, ¿no? Como cosa aparte. No sé si puedo decir esa palabra mucho porque me parece que me banean los videos o me los desmonetizan por eso, pero bueno, ya está. No evitemos las cosas. Las mujeres intentan suicidarse igual o más que los hombres, pero los hombres lo consiguen más. Y en teoría tiene que ver con la capacidad de agresividad que tenemos los hombres por encima de las mujeres. Entonces, en este caso de Johnny Depp y Amber Heard, Johnny Depp fue cancelado muy rápidamente. Cuando el movimiento Me Too estaba en su apogeo, Amber Heard lo denunció y había ahí un problema que yo creo que es uno de los más grandes problemas de la cultura de la cancelación, y que representa con mayor claridad el carácter sectario de la cultura de la cancelación, que es el hashtag o la expresión yo te creo hermana, en inglés Believe Women. A mí me parece que eso es una locura, porque si bien durante mucho tiempo se ha silenciado a las personas que denuncian abuso, en su mayor caso a las mujeres, y hemos vivido o vivimos en montones de lugares todavía estructuras que no permiten a la mujer sentirse con la tranquilidad y la posibilidad de hacer sus denuncias. Creo que a lo que estamos llegando, hemos llegado con esa ola reivindicativa de ese suceso, es también dañino, ¿no? Porque precisamente nosotros pues nos atenemos a ciertas reglas y ciertas leyes que permiten, evitan, más que permiten, que desbordemos nuestra emotividad, nuestra
ganas de ser violentos, ¿no? Digamos, nos sometemos a instituciones externas para precisamente no entregarnos a la subjetividad de nuestras emociones, ¿no? Y creo que el Believe Women, hermana, yo te creo, representa, claro, un espíritu de cuerpo que emerge de las mujeres ante la desesperación. Es muy comprensible el miedo, la desesperación, siempre nos hacen reaccionar de maneras incomprensibles, o en todo caso, maneras así confusas. Pero claro, luego al agruparse, las mujeres han empezado a lanzar ciertos dogmas, ¿no? Con los que yo no estoy de acuerdo. Como, digamos, decir, hay gente que dice, una mujer nunca mentiría sobre un abuso, porque quien sufre un abuso, pues pasa por tal maltrato psicológico y físico que luego no podría inventarse algo sobre algo tan terrible. Y la verdad es que en la historia de la humanidad hemos visto que las personas somos capaces de las cosas más sublimes, pero también las más abiertas, ¿no? Entonces, eh, hay historias de hombres y mujeres haciendo las peores cosas que uno puede imaginar, y creo que pensar que simplemente porque una persona es hombre o es mujer, incluso con la perspectiva posmoderna hoy en día que vuelve líquidas esos géneros también, ¿no? Y fluidos, es una tontería, ¿no? No tiene sentido, desde creo una teoría feminista, decir eh, que es constructivismo en lo que vivimos, o sea, que todos somos una resultante de un constructo social, y al mismo tiempo decir eh, que las mujeres son menos violentas que los hombres por defecto, ¿no? O sea, no lo veo, o que no pueden mentir, o que no pueden inventar este tipo de cosas, ¿no? Creo que somos iguales, igual de perversos, igual de alucinantes, podemos conseguir cosas extraordinarias y somos capaces de lo peor, ¿no? Creo que la historia de la humanidad está plagada eh, de esos ejemplos. El caso de Amber Heard, para quienes no lo conocen, es esta actriz que era novia de Johnny Depp. Ella lo denunció por abuso en plena ola Me Too. Digamos, a través del hashtag hermana yo te creo y Believe Women, la gente se empezó a sumar a esta causa, y pues simplemente Johnny Depp perdió papeles importantes, tuvo procesos, no sé si llegó a tener un proceso judicial, pero fue despedido de hacer Piratas del Caribe, fue despedido de hacer esta otra película de Fantastic Beasts de Harry Potter. Entonces, tuvo consecuencias graves, ¿no? Para su vida. Luego él denunció, sacó unos videos en donde él era víctima de abuso por parte de esta mujer que le tiró una botella y le cortó un pedazo de un dedo, constantemente lo acosaba, le decía cosas, lo maltrataba, le decía que era un viejo gordo, que nadie le iba a creer si él denunciaba, ¿no? Habían un montón de ese tipo eh, hubo un montón de pruebas, digamos, de que el abuso lo causaba en realidad ella y no él, ¿no? Luego la esposa de él salió a decir, que la ex esposa de él, que había estado casada 14 años con él, que nunca él había sido violento ni agresivo ni nada por el estilo. Entonces, eso, ¿no? Aparentemente, ese tipo de pruebas, en otros casos, cuando sale un hombre y dice, no, mi amigo es muy tranquilo, él nunca haría eso, la gente dice, no, es que tú nunca sabes. Y es verdad que uno nunca sabe. O sea, la esposa de Johnny Depp podría haber dicho durante esos 14 años, a mí nunca me puso un dedo encima, y luego Johnny Depp pegarle a la otra pareja. Sí podría pasar. Pero es raro, ¿no? Es raro. Entonces, por lo menos debería permitir que le prestemos atención al caso. No que asumamos que uno u otro tiene la razón, porque precisamente en este mundo polarizado en el que vivimos, no es tan fácil saber quién tiene la razón. Entonces, tal vez no decidamos quién tiene la razón, observemos, analicemos, ¿no? Pongamos en una balanza más o menos qué es lo que nos parece, saquemos un diagnóstico que sea nuestra interpretación de la realidad, pero no decir Amber Heard o Johnny Depp, ¿no? Porque precisamente hay procesos judiciales y hay otras instancias que se pueden encargar de eso. Hoy en día, Johnny Depp ha demandado a Amber Heard por difamación, y en el juicio han salido todas estas pruebas que van demostrando que, en todo caso, si bien
no hay signos de abuso de él hacia ella, y lo que hay son signos de abuso de ella hacia él. Y ella misma diciéndole en estos audios nadie te va a creer, ¿no? Admitiendo que busca aprovecharse de la cultura de la cancelación y del Me Too para, para protegerse y poder abusar de su pareja, ¿no? Entonces, creo que el error de las masas que consumen esto, o nosotros, en realidad tal vez no en masa, sino de manera individual, es no entrar en los matices, en los detalles de lo que estas situaciones pueden presentar, ¿no? Eh, yo siento que a veces, claro, nos dejamos llevar nuestras emociones y pensamos que la justicia al administrarse siempre va a ser amable, ¿no? Yo leo, por ejemplo, muchas veces cuando se dice que a las mujeres hay que creerles cuando son víctimas de abuso. Yo creo que hay que escucharlas, hay que tomar toda la información y hay que proceder, como con cualquier víctima, ¿no? Pero para creerles, ojo, una persona puede estar convencida de que dice la verdad y estar equivocada. Entonces, ese es un factor que también tenemos que tomar en cuenta. Una persona puede estar convencida de que ha sufrido algo y luego se podría probar que no, ¿no? Entonces, hay que ser cautelosos. Y no lo digo solo por la presunción de inocencia, sino porque es así como tenemos que acercarnos a casi todos los fenómenos de la vida, ¿no? O sea, no mirar una cosa y tomar una decisión inmediata en base solamente a nuestros sesgos. Por lo menos hay que tratar de cuestionarlos un poquito, de forzarnos un poquito y ver qué hay más atrás de eso, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, también escucho muchas veces a la gente decir, una mujer luego de que no quiere acusar la violación, porque luego va a ser, se va a revictimizar a la hora de hacer la denuncia, ¿no? Lo cual sí, o sea, es terrible, pero yo, por ejemplo, que de niño fui secuestrado por un rato con mi padre, un secuestro al paso, nos llevaron a dar unas vueltas, 4 tipos con ametralladoras y todo eso, durante pues una hora, un poco más, yo tenía 8 o 9 años. Me asusté mucho, ¿no? Ahí estuve relativamente tranquilo en el momento, pero luego me asusté mucho. Y cuando lo he recordado, cuando lo he contado, cuando lo he revivido en terapia, sí, definitivamente ha movilizado algunas cosas en mí. Ya hace mucho que esto ocurrió y lo he trabajado mucho, entonces definitivamente fue un momento intenso de mi vida, pero que creo que más o menos he logrado asimilar. Pero entiendo que, claro, revivir pues un hecho doloroso puede hacer que la víctima se sienta muy mal, ¿no? Pero también pienso que si uno quiere obtener justicia y quiere pasar por los filtros legales, pues es más o menos así como tiene que ser, porque si no, ¿qué sería, no? Cada persona que simplemente ha sido víctima de algo es luego puesta entre algodones mientras el mundo se dedica a resolver esta situación, pero sin tener siquiera la certeza absoluta de qué pasó, en qué dimensión, cómo ocurrió. Es bien difícil, y si bien entiendo que para, claro, una víctima, pues, revivir un suceso debe ser muy duro, no entiendo cómo habría otro camino para esa víctima para obtener justicia, a menos que el hecho, pues, esté obtenido en flagrancias, ¿no? O haya un video o cosas que de alguna forma hagan innecesaria la declaración de la víctima. Así y todo, creo que es importante porque un video o algo así no denota a veces los contextos en los que ocurren las cosas, y los contextos, claro, de una violación no deberían determinar si hubo una violación o no, pero sí podrían darnos a entender un poco con mayor claridad qué pasó, ¿no? No sé si es claro lo que planteo, espero que quienes tengan dudas al respecto las puedan comunicar. También me pueden mandar temas de los que quieran que hable a un correo que tengo que se llama Jaime Ferraro Corporation, Jaime Ferraro Corporación, eh, @gmail.com. Pues nada, creo que la cultura de la cancelación además lo que hace es ocultar los problemas, evadir los problemas. Es como si hay alguien de tu familia que te cae mal, entonces lo bloqueas.
pero igual existe, igual actúa, igual hace sus cosas, y igual además persiste en ti. Entonces yo creo que la cultura de la cancelación, así simplemente borrar del mapa a las personas, no funciona incluso para sus propios objetivos, o sea, porque incluso primero les da la posibilidad de victimizar, segundo, no resuelve el hecho. Entonces, al no resolver el hecho y mantenerlo todavía sin esclarecer, le das posibilidades a las personas a seguir sacando interpretaciones del mismo. Yo no estoy diciendo que no haya que castigar a la gente que incurre, y también entiendo el castigo civil, pero la cultura de la cancelación, o sea, digamos, hagamos que esta persona ya no exista, no trabaje, me parece que no tiene sentido porque además estamos hablando de una sociedad en donde, en teoría, el objetivo de la justicia es la reinserción social. Entonces, si hay una especie de tarado que comete, o tarada, ¿no? O tarade, lo que quieran, que comete algún tipo de acto de este tipo, del que quieran cancelar, este, pues técnicamente tendríamos que darle la oportunidad de, así sea en 50 años de cárcel o un año, o simplemente su caída en ruina y que nadie vaya o compre sus libros o vaya a ver sus shows o lo que fuera. Eso tendría que tener más o menos una duración, porque el objetivo pues de la justicia no es castigar, ¿no? En teoría es reinsertar, ¿no? Reformar. Entonces, hasta donde lo entiendo yo, si se le ve de otra perspectiva, pues bueno, claro, y ya entonces para tal caso hay métodos más efectivos, ¿no? Porque si uno cancela, o sea, la realidad no desaparece cuando uno cierra los ojos. Entonces, cuando uno cancela a una persona, esa persona, miren, Bill Cosby, el cómico estadounidense, estaba en juicio por violación, estaba cancelado culturalmente, pero hacía shows en los teatros y los llenaba. Entonces, al final lo que hacemos con la cultura de la cancelación es casi que crearnos una realidad paralela en donde si ya no existes en Twitter o ya no existes en estas otras dos redes y ya nadie va a verte, o yo y mis amigos ya no vamos a ver tus shows, desapareces. Y eso no es así. El problema persiste, solamente hacemos que la gente se refugie en bandos, y lo que tendríamos que hacer es tratar de entender a veces de dónde vienen estas afirmaciones, censurarlas cuando corresponde, pero de una manera un poco más adecuada, ¿no? Desde la discusión, tal vez. No solamente desde el señalamiento, el linchamiento y ese tipo de actitudes, porque creo que, bueno, como ya dije, le juegan en contra a sus propias causas. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que para descalificar a las feministas utiliza el término feminazis, ¿no? Y claro, es una exageración, es ridículo, no tiene ningún sentido. Pero luego, si tú te encuentras a un grupo de feministas radicalizadas que no están dispuestas a escuchar ningún tipo de razones, que actúan de manera dogmática, en masa, y pasan por encima cualquier tipo de información para sostener una agenda, cosa que pasa en cualquier causa, no solamente en el feminismo, pasa en absolutamente cualquier causa, hoy en día más que nunca. Entonces, claro, no le vas a llamar tú feminazi, pues porque la expresión es exagerada siempre, y tal vez yo no lo haría, pero sí entiendo que hay mucha gente que lo haría, porque hay mucha gente que desde un lugar pues muy básico, ante esa intransigencia, pues toma el ejemplo de algo muy radical, ¿no? O sea, al final son radicales enfrentándose entre ellos. Entonces, a veces cometemos el error de medir pues lo peor de un lado con lo mejor del otro, ¿no? Y lo mejor de un lado con lo peor del otro otra vez. Entonces, creo que ahí también, como, como vengo diciendo, es cosa de repente tomarse un ratito, analizar las cosas, pensarlas, eh, y asumir que no sabemos, ¿no? O sea, como yo no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo, o sea, es más o menos lo que puedo ir infiriendo y deduciendo del análisis de cosas que hago, de gente con la que converso, de cosas que leo y de gente que escucho, que creo que tiene visiones distintas sobre varias de estas cosas. Entonces, definitivamente la violencia contra la mujer es un problema, sobre todo en sociedades como la peruana, ¿no? Hay otras sociedades en donde es un problema menor, donde está en todo caso más cerca del problema de la violencia en general. Pero la violencia hacia la mujer en sociedades subdesarrolladas como la peruana, claro, es un problema mayor, ¿no? Y definitivamente se tiene que atacar, pero como nos pasa con casi todos los fenómenos,
claro, vemos a alguien que comete crímenes seguidos y dicen pena de muerte, castración química, porque nos llevan a ese extremo, ¿no? Emocional. Y pasa un poco lo mismo con lo de las mujeres, ¿no? Vemos otra vez crímenes contra mujeres, violencia contra mujeres, y la gente también va al extremo, ¿no? Condenar a los hombres y como si fuésemos un colectivo, ¿no? Precisamente creo que hay que alejarnos de ese sectarismo y tratar de entender eh, eh, todas las dimensiones que hay en estos fenómenos, ¿no? He visto también a este muchacho impresentable, ¿no? Saliendo a decir en TikTok relatando esta violación sexual como si fuese una aventura. Yo soy hombre, yo a un colegio de hombres, tengo amigos, digamos, de un corte más tradicional que repiten códigos eh, que hoy día algunas personas podrían llamarle patriarcales. Yo no me gusta usar esa expresión, creo que todas esas expresiones nos reducen la discusión en lugar de darnos la posibilidad de abrirla. Prefiero decir de características patriarcales más que en el patriarcado. Y claro, yo también conozco mucha gente que podría responder a ese pensamiento, y cuando se dice existe una cultura de la violación porque esto pasa y nadie dice nada, y yo lo veo un poco distinto porque esto pasa y salen todos los medios, todo el mundo se indigna. A mí la verdad es que me parece aberrante escuchar a este tipo. Eh, Me parece realmente vergonzoso. Yo veo eso y digo que me impresiona con qué facilidad a veces los privilegios le permiten vivir a gente tan incapaz, ¿no? Tan desadaptada. Eh, no lo sé, yo creo que es un caso extremo y claro, se dice tiene que actuar la justicia. No sé cómo funciona ese tema porque por lo que tengo entendido no hay denuncias. Es solo este tipo que ha salido a decir esto, que luego ha salido a decir que es una ficción, probablemente, claro, para excusarse, pero no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Al final la justicia también necesita tener un proceso, porque si no, si es solo cosa de señalar por lo que creemos que ha ocurrido, que en este caso pareciera merecerlo, terminamos pues como las brujas de Salem, ¿no? Ah, ellas hicieron esto, entonces hay que quemarlas. Entonces, este tipo es realmente vergonzoso. Yo creo que ojalá, si esto es real, ojalá no lo sea, pero si esto ha ocurrido y él ha sido el victimario de esto, ojalá las chicas salieran a denunciar, ¿no? Entiendo que es bien difícil. A veces creo que también se idealiza a las personas en esa relación de abusador-abusado. Siento que si bien ellos son violadores, por lo que han dicho serían violadores. Eh, claro, al final uno dice, ¿y por qué las chicas no denuncian? ¿O quiénes son? Y uno piensa también, ¿cómo verán la realidad estas chicas, ¿no? Estas chicas que se meten con chicos como estos, ¿no? Porque yo sí quisiera hacer, por lo menos desde mi experiencia, lo que a mí me ha tocado crecer en Lima y en otros lugares, pero en Lima viendo muy de cerca eh, cómo se comportan muchos de estos chicos privilegiados. Yo he visto muchas cosas terribles y nunca he visto algo así, ¿no? Tal vez, a ver, la vida te va separando de quienes son así cuando tú no eres de esa manera y de repente eso pasa de muy chico. Yo no sé, yo supongo que podré conocer a alguien que en alguna circunstancia podría haber hecho algo así, de esa forma. Puede ser que sí, puede ser que sí, pero no lo puedo descartar, pero tampoco podría yo decir, este u otro. Entonces, sí me parece un caso que es bastante extremo, creo que por eso es la indignación popular. Pero siento que cuando hablamos de cosas como cultura de la violación, no cultura de la violación, patriarcado, no patriarcado, eh, al final no sirve para nada, porque lo que una persona entiende por patriarcado no lo entiende otra persona. Lo que uno entiende por cultura de la violación, otra persona lo lee distinto, ¿no? Alguien dice cultura de la violación porque vivimos en una cultura en donde alguien puede salir y decir una cosa como esta y sin sentir la censura de la gente. Ok, esa es una lectura. Cultura de la violación, no es cultura de la violación porque a mí nadie me ha enseñado a violar y yo siempre he sabido que violar está mal y además cuando eres violador te meten a la cárcel, te dan cadena perpetua, no, eso creo que es violación de niños. Y existen toda una serie de otras cosas que dicen, ¿cómo hacer una cultura de la violación si culturalmente tenemos un enfoque que combate esto, por más que socialmente sobreviva a manera de lastre en algunas personas, ¿no? Eh, pero no lo sabemos, o sea, no podemos definirlo, porque y hoy en día lo que nos han enseñado además las redes es que las cosas
tienen múltiples interpretaciones desde cómo tú las consumas. Entonces, no le podemos pedir ni siquiera a la gente que se alinee. Imagínense, hoy en día se ha vuelto líquido el concepto de democracia, ¿no? Que es un concepto muy antiguo, y que ha venido además predominando durante mucho tiempo, y hoy en día se le cuestiona casi desde un nivel muy básico, ¿no? Entonces, creo que esas expresiones, que son como una especie de hashtag culturales, lo que hacen son, claro, son pequeños cortes de camino para transmitir información, pero luego la cantidad de información que traen es tan subjetiva de interpretar que no entrampa en las discusiones, ¿no? O sea, cuando alguien dice, yo soy de derecha, hay gente que escucha es facho. Cuando alguien dice, soy de izquierda, hay gente que escucha es rojo, ¿no? Si alguien dice, yo soy socialdemócrata, hay gente que escucha es de izquierda. Cuando alguien dice, yo soy socialdemócrata, los de izquierda escuchan y dicen, es de derecha, ¿no? Es un ejemplo muy claro para representar qué tan relativas son estas ideas según desde donde las observamos. Entonces creo que la cultura de la cancelación eh, y encerrarnos en estos dogmas es hoy muy, muy peligroso, muy peligroso. Además, acabamos militando en causas de gente que no conocemos, defendiendo a gente que no conocemos, dejándonos representar por autoridades que luego lo más probable es que nos demuestren que no son idóneas. Entonces, yo creo que más que observar y actuar, como dice Slavoj Žižek por ahí, hay que tomarse el tiempo para pensar, ¿no? Hay que parar y pensar. Por eso yo también quiero hacer este podcast de manera más o menos eventual. No quiero hablar de temas muy puntuales ni dar un diagnóstico coyuntural sobre las cosas, sino invitar a que reflexionen y piensen las cosas conmigo, que no sé ni mierda, como les digo, pero les puedo compartir pues eso, y de repente podemos no saber ni mierda juntos, pero con más curiosidad que autoridad, pues, ¿no? Y que agresividad, ¿no? Contemplemos este mundo lleno de incógnitas juntos y asombrémonos, maravillémonos, descubramos, pero no nos volvamos sectas inertes y automáticas, ¿no? Ahora quiero hablar sobre la ayahuasca. Es un tema en general, pero he observado que muchas personas le otorgan un carácter místico o mágico a la ayahuasca, y creo que eso es un error. Yo he tomado ayahuasca en 3 oportunidades. Eh, solamente, solamente en una de ellas tuve como un viaje. Lo disfruté mucho, o sea, a mí lo que me hizo fue, me permitía pensar con mucha claridad cada vez que yo identificaba un problema o algo que quería atacar racionalmente, lo veía y podía desmenuzarlo muy fácil. Luego veía como muchos colores manifestados en mi mente, entonces todo lo que pensaba se manifestaba gráficamente y eso me permitía pensar con mucha velocidad. Eh, sí, en algunos momentos me mareé mucho, me dieron ganas de vomitar y eso, porque es normal, ahí se me pasó y bueno, el viaje fue bastante divertido para mí, pero en el mismo proceso había gente que pues sí la pasó muy mal, ¿no? Había una persona que rodaba por el suelo y decía, ¿quién me va a rescatar? Nadie me va a rescatar. Se entregaba pues supongo, cierto grado de psicosis intenso que pues no sé si... eh, no sé si es performático hasta cierto punto o si normal, o es solamente dejarse llevar por lo que estaba sintiendo, pero bueno, eso es lo que vi. No creo que le haya pasado bien a esa persona independientemente de eso, pero he visto sí mucho cómo hoy en día se le otorga pues un carácter mágico a la ayahuasca, ¿no? Cuando ya hace mucho se ha entendido qué es lo que hace, ¿no? Existe el DMT, que es este componente que está ahí adentro, y, y pues activa en nuestro cerebro pues ciertas cosas que nos ponen en un estado de casi como si estuvieras en contacto con tus sueños. Yo creo que es como cuando uno sueña y accede pues a ciertas cosas que están en el inconsciente de manera un poco más natural.
que cuando estamos despiertos, o en todo caso de una manera más clara y caótica. La ayahuasca hace un poco eso, por lo menos en mi experiencia personal, eso es lo que yo he visto. Creo que es un error atribuirle características mágicas porque eso hace que las personas depositen mucho en la ayahuasca y luego cuando la manifestación de la que son testigos o la experiencia que tienen los marca de una forma u otra, pues luego lo asumen como verdades divinas, mandatos, ¿no? Que vienen de otro lugar y que no son cuestionables y lo abordan de una manera religiosa. Y creo que precisamente la ayahuasca es una herramienta que debería permitirnos explorar nuestra mente y no negar nuestra mente, ¿no? Si es que hay algo mm, que pudiera ser mágico, místico en la ayahuasca, yo pienso que sería el hecho de que los que empezaron a practicar el ritual en la selva del Perú, lograron juntar una liana, ¿no? De la ayahuasca junto con otro componente, que no me acuerdo qué es, que chacruna o algo así, y al mezclarlo lograron que los componentes psicoactivos de la ayahuasca funcionen porque normalmente se inhiben, algo así, eso inhibe otra parte y permite que funcione. Entonces, sí hay algo, hay una coincidencia que vale la pena observar en cómo se compuso esta preparación inicialmente, ¿no? Pero yo creo que eso es básicamente una coincidencia, o sea, la mayoría de cosas que consumimos hoy en día vienen desde preparaciones muy antiguas que tienen que ver con el ensayo y el error y que eventualmente consiguen resultados que nos pueden asombrar hasta el día de hoy, ¿no? O sea, la preparación de cuántas cosas artesanales que consumimos, como el pan, qué sé yo, la cerveza y miles de otras cosas. El otro día estaba leyendo cómo se ha comprobado que las piedras, me parece que era de la cultura tiahuanaco, y con eso explicaban un poco también cómo los incas han construido estos muros, que mucha gente dice son los extraterrestres, pero luego se ha descubierto que había esta técnica en donde la piedra se hacía líquida y luego ellos la convertían en sólida a través de romper piedra, unirlas con arena, no sé exactamente cómo es, porque además no entiendo nada de química ni de física, como es evidente, pero algo así era, y hay un proceso que se puede hacer ahora, es un proceso artesanal, se puede hacer desde hace montones de años, y así es como se han hecho esos muros y todas estas cosas donde las piedras encajan a la perfección y pareciera no entenderse por qué. Entonces, bueno, en todo caso es una hipótesis que tiene más peso que para mí que la de los extraterrestres y tantas de estas eh, o sea, fabulaciones que tienen más que ver, creo, con nosotros como personas tratando de encajar la realidad dentro de lo que comprendemos, ¿no? Entonces, si alguien quiere tomar ayahuasca, yo recomiendo que lo hagan con conciencia, con cuidado, o sea, no es algo recreativo, entonces no lo recomendaría como simplemente una experiencia divertida, lo recomiendo más si es que alguien quiere pasar una experiencia intensa y de repente dedicar una noche a pensar algo muy específico, ¿no? Porque sí es verdad que hay gente que dice que es como llevar varias sesiones de terapia en una sola noche. Y puede ser, o sea, porque claro, cuando en la terapia uno entra en cierto flow y está tranquilo, claro, a veces sale información que funciona, ¿no? Y que nos permite sanar, entender, componer cosas en nuestro interior. Entonces, claro, la ayahuasca puede asemejarse a eso, pero depende mucho de qué es lo que uno traiga a la mesa, ¿no? Yo tengo suerte con algunas de las drogas que he probado, tengo suerte de que mi mente tal vez no se va tan fácilmente como otras. Conozco gente que ha consumido algunas drogas y pues nos vemos hasta nunca. Y yo tengo la suerte que a mí no sea así. Entonces, igual considero que cualquier sustancia que uno va a probar, pues hay que acercarse de a poquito, con conciencia, poco a poco, sin abusar, y ya así uno va aprendiendo qué es lo que puede hacer con esa sustancia y qué es lo que esa sustancia hace con el cuerpo de uno, ¿no? Que siempre también es muy relativo. O sea, hay gente, no sé, que toma una cerveza y está borracha, y hay gente que puede tomar
5 y no sé, yo mido 1,90 m y peso más de 100 kilos y creo que la medida que me emborracha a mí de alcohol no es la misma que podría emborrachar pues, a una persona de 1,60 m y que pese 60 kilos, ¿no? Entonces, hay que ir con cautela y como todo con conciencia y sabiendo qué es lo que uno se está metiendo, pero lo más importante es que no es magia la ayahuasca, no es magia, no es religión, es una cosa de la naturaleza que es maravillosa, que sí nos puede maravillar, que sí nos puede asombrar, que sí nos puede conectar con el cosmos, si quieren, en cuanto a un sentido más terrenal, pero ahí no está pues el espíritu de una planta hablándote. Si le quieres decir así, lo puedes hacer, pero tienes que saber que estás utilizando un símbolo nada más, ¿no? O sea, y yo recomiendo acercarse a algo como la ayahuasca desde esa perspectiva porque precisamente creo que mirarlo desde una perspectiva muy religiosa puede ser una trampa. Puede terminar uno eh, aceptando pues dogmas y mandatos autoimpuestos o impuestos por un chamán o impuestos por otra persona de ese grupo. Recuerden que la gente manipuladora siempre está alrededor de este tipo de situaciones porque saben que hay mucha gente que puede caer en ellas y están ahí pues para aprovecharse. Yo no es que no crea en lo desconocido, la mayoría de cosas de esta existencia no las conocemos. Precisamente con un carácter escéptico, dudo de quienes vienen y me traen certezas sobre lo que sabemos que no sabemos. Um, Eso sobre la ayahuasca. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo, la manda y pues de repente la contestamos en otro podcast. Quería hablar sobre una serie que nadie ve, pero la quiero recomendar. Acaba de terminar su primera temporada, está en Apple Plus, se llama Severance, se escribe Severance, con C, al final, la última es C, la primera es S, Severance, y se trata sobre un grupo de personas que lo que hacen es separar su ser con un chip en su cabeza para que cuando entran al trabajo la persona que habita en el trabajo solo habita en ese universo y no tiene ninguna noción de la persona que es fuera del trabajo. Y viceversa, la persona de fuera del trabajo no tiene ninguna noción ni recuerdo de lo que ocurre en las horas de trabajo, solamente se duerme cuando está entrando, se despierta cuando está saliendo y hace su vida. Entonces, digamos, cada actor representa como a dos personajes diferentes, pero que son la misma persona, de alguna forma, porque los ves adentro del trabajo y los ves en sus vidas regulares. Y claramente son personas distintas, ¿no? Y me pareció muy interesante la serie, que además está buena, o sea, es entretenida, o sea, la premisa es buena, pero la serie está bien hecha, pues a veces las premisas son buenas y la serie y luego el desarrollo de la premisa es una cagada, pero no es el caso. Eh, a mí me parece muy interesante cómo en esta serie, que no quiero spoilearla, hay personajes, por ejemplo, que son muy distintos adentro de afuera, ¿no? Y eso te habla mucho de una perspectiva, creo, marxista de cómo pues las condiciones materiales forman quienes somos, ¿no? En cierto grado, ¿no? Definitivamente hay otras cosas que también lo condicionan, pero cómo eso pues es un factor tan determinante, ¿no? Es muy interesante también este concepto que me hacía pensar de tú mandarte a ti a trabajar, pero no tener conciencia de eso para que tú seas solamente el tú que disfruta de los frutos, valga la redundancia, de tu trabajo, ¿no? Me parecía bien interesante si lo aplica uno a su propia vida. Yo he tenido trabajos de oficina que he odiado con toda mi alma y me imagino, claro, si el Jaime que estaba esos días ahí, pues no tuviera la posibilidad de salir de ahí, solo viviera ahí, puta, que ya se hubiera suicidado hacía mucho, ¿no? Y el Jaime que está afuera, claro, estaría mucho más tranquilo, pero al mismo tiempo estás sacrificando tu propio cuerpo, ¿no? Y me hacía pensar en todas las personas que sufren para que nosotros podamos vivir como vivimos, ¿no? Es muy loco, pero el capitalismo tiene pues esas perversiones, ¿no? En donde hay sweatshops en Asia donde la gente se suicida de tanto que trabaja y fabrican los iPhones con los que nosotros miramos las fotos de los bebés de nuestra familia y nos maravillamos y solo pensamos en la felicidad, ¿no? Y en la satisfacción.
eh, me hacía pensar eso, ¿no? En todas las, y en esta serie lo que plantea es que eres tú mismo. Me hacía pensar en la autoexplotación, ese concepto del que habla mucho el filósofo coreano Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, perdónenme, pero no hablo coreano, pero así es su nombre, y si lo he pronunciado mal, pues lo siento. Byung-Chul Han habla de eso, de la autoexplotación, de cómo hoy en día ya no nos miramos tanto en el juicio del otro, sino en qué es lo que nosotros proyectamos. Entonces es una construcción más narcisista de nuestro ser, ¿no? Como yo que estoy hablando mirándome en una pantalla en este momento. Eh, entonces, qué es lo que construimos nosotros para que luego salga, ¿no? Y en ese concepto competimos contra nosotros mismos y nos explotamos a nosotros mismos. Ya esta serie sería pues una manifestación súper extrema de eso. Me parece que vale realmente la pena verla. Es entretenida y sí es chévere, me hizo pensar en Westworld también, que es otra serie que tiene que ver más con robots y androides que parecen humanos. Aquí todos son humanos, pero es bien loco como algunas personas incluso están enfrentadas con su ser de adentro de la oficina, que es no solamente distinto al de afuera, sino opuesto, ¿no? Entonces, eh, claro, te hace pensar también en todo lo que uno sacrifica, ¿no? O sea, cuando tú dices, este trabajo yo lo odio, pero me voy a comer toda esta mierda para poder luego comprarme esto, irme a este viaje o lo que fuera. Y esta serie también representa cómo es absolutamente relativo, porque alguno de esos personajes puede llegar a amar su trabajo y disfrutar su trabajo como la única representación de la vida que tiene, y algún otro personaje puede no tolerar su vida fuera del trabajo, a pesar de que está sacrificando parte de su vida para sostener eso, ¿no? Entonces, claro, también nos habla de qué buscamos, ¿no? Como seres humanos, si es que el fin es la felicidad, qué pensamos que es la felicidad y cómo la vamos a obtener, ¿no? Hay mucha gente que dice, con lo que yo estoy bastante más de acuerdo, creo, no estoy seguro, me corregirán si me equivoco, que tiene que ver con el pensamiento del estoicismo, eh, que se habla de más que buscar la felicidad, lo que hay que buscar es un sentido de propósito. Yo, ¿no? Yo lo entiendo esto de la siguiente manera, cuando yo he mirado épocas de mi vida en las que he dicho, he sido feliz, por lo general ha sido en retrospectiva, o sea, puedo estar más o menos contento en un momento de mi vida, pero que siempre traerá tensiones y dificultades también, pero luego mirando hacia atrás digo, en esta época, qué bien la pasé, ¿no? Qué feliz estaba. Es una reflexión posterior, en mi caso. Y siempre ha tenido que ver con eso, ¿no? Con momentos en donde he estado yo conectado con algún sentido de propósito que no me ha permitido prestarle atención o menos atención a las cosas y las dificultades que me aquejan. Y no me refiero solo a estar ocupado, sino a estar ocupado, enfocado, motivado y relativamente satisfecho en el proceso, ¿no? Entonces, claro, sacrificar nuestras vidas en actividades que no disfrutamos o que en todo caso más que no disfrutamos, que nos hacen mal, es una decisión que puede tener consecuencias muy graves. Obviamente yo esto lo digo desde el nivel de privilegio que tengo y la posibilidad de tomar decisiones sobre mi vida en ciertos momentos que he tenido, mayor o menor posibilidad y capacidad. Y no digo que aquel que esté atrapado en un trabajo del que realmente no puede salir por sus condiciones materiales, deba abandonarlo, ¿no? Pero sí creo que quienes tenemos la posibilidad de explorar nuestra vocación, sí tenemos que tratar de hacerlo, ¿no? Para romper un poco o sea, con la trampa, con la inercia, y porque si bien el sistema capitalista nos ha traído mucho desarrollo y muchas maravillas en un montón de casos, pues como todo en la vida siempre tiene que cuestionarse, no para necesariamente eliminarse, ¿no? Porque es algo que vengo diciendo en todo el podcast, porque las cosas no son nunca ni blanco ni negro, ¿no? Pero sí tenemos que observar las cosas, matizarlas, desmenuzarlas, pensarlas y ver cuáles son todas las aristas que contienen y qué es lo que cada una de esas variables nos puede dar, ¿no? Em, Creo que eso es todo lo que tengo para decir en este podcast. Am,
Así que lo voy a ir cortando. Y si les gusta este contenido, quieren oírme hablar sobre algunos otros temas, díganmelo. Y si no, pues no me lo digan, porque lo voy a seguir haciendo. Y, y no sé, por ahí alguna vez lo hacemos en vivo. Honestamente no lo quiero hacer en vivo porque no quisiera que la interacción con quienes lo vean condicione el desarrollo de mi discurso, que ya como verán es bastante caótico y desordenado y tiene que ver más con la asociación libre, pero no quiero estar yo aquí hablando de cosas que no manejo con sentencias y cosas y diciendo, digamos, cómo debieran ser, sino quisiera ser yo solamente tal vez un espejo de su propia curiosidad. Así que gracias por estar en el otro podcast de Jaime Ferraro. Nos vemos en unos días que traigo a un invitado y seguro con este formato también vuelvo después.